Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada a manera de titulares. Con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, inició hoy el sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, presentó el estado del cumplimiento del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2025. El ministro de Economía y Planificación habló de la proyección de crecimiento en 2026 en un margen que calificó de mínimo. Iniciamos ya con las informaciones. Comenzó este jueves la sesión plenaria del sexto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura, con un quórum de 464 diputados, de ellos el 57.4% mujeres y el 29% jóvenes. De manera atípica y respondiendo a la actual situación del país, los diputados en las provincias se enlazaron al Palacio de las Convenciones de manera virtual. Esta sesión, que cuenta con la presencia mediante videoconferencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana y del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, examina asuntos vitales para la vida política y económica del país. En la jornada matutina, el jefe de Estado presentó a aprobación de la Asamblea la propuesta de liberación del compañero Rubén Remigio Ferro, quien durante 27 años ocupó la responsabilidad de presidente del Tribunal Supremo Popular. Como consecuencia, se propuso para dicho cargo al compañero Oscar Silvera Martínez, actual ministro de Justicia. Para sustituir al compañero Oscar como ministro de Justicia, se propone a la actual viceministra primera de ese organismo, la compañera Rosabel Gamón Verde. Por su parte, Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano, informó sobre la renuncia de la condición de diputado y de secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular del compañero Homero Acosta Álvarez. Además, presentaron sus renuncias Ulises Guilarte de Nacimiento, quien se desempeñaba como secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, y Ricardo Rodríguez González como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, todos miembros del Consejo de Estado. En este periodo ordinario de sesiones, tomaron posesión 8 nuevos diputados electos en las provincias Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey y La Habana, los cuales juraron su compromiso con la justicia social y la defensa de la patria. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, presentó el estado del cumplimiento del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2025 durante la sesión plenaria del sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su 10ª legislatura. El programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía se ejecuta en un contexto complejo. En sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro de Cuba abordó los factores que inciden en su implementación. El programa de gobierno se ha desarrollado en condiciones adversas a partir del acceso restringido a divisas, la inestabilidad del sistema electroenergético nacional, presiones inflacionarias generadas por la combinación de factores externos e internos e insuficiencias para garantizar los recursos que demanda la población, la recuperación de la economía y el mantenimiento de las infraestructuras críticas del país. A lo anterior se suman los impactos del huracán Melissa en las provincias orientales. Respecto a la estabilización macroeconómica, el jefe de gobierno dijo que se mantiene como tendencia positiva la reducción del déficit fiscal, estimándose alcanzar el 84% de lo planificado, y la cuenta corriente proyecta un superávit superado en más de 7.900 millones de pesos, lo previsto en el año. El presupuesto continúa respaldando subsidios esenciales, especialmente la tarifa eléctrica, medicamentos, la canasta y otros precios mayoristas de productos que impactan en la población. Se encuentran aprobadas las medidas para avanzar en el principio de subsidiar personas y no a productos, y como se conoce, se implementarán cuando las condiciones estén creadas para evitar impactos no deseados en la población.
El primer ministro cubano señaló que la reducción esperada de los precios no se ha logrado debido a la limitada disponibilidad de productos. Añadió que persiste la preocupación por la falta de avances en la estabilización de la moneda nacional, el fortalecimiento de su poder adquisitivo y el incremento de la oferta a precios asequibles. La perspectiva de la economía cubana para el presente año es al decrecimiento, dado a limitaciones objetivas, pero también por insuficiencias propias. Incrementar la disponibilidad de divisa es nuestro principal desafío. La búsqueda de alternativas y soluciones viables con nuevas fórmulas para la relación entre los diferentes actores económicos, así como la flexibilidad para la inversión extranjera, son políticas aprobadas que deben comenzar a dar resultados en el 2026. En ese sentido, Marrero Cruz afirmó que el nuevo mecanismo para gestionar, controlar y asignar divisas pretende integrar a todos los actores económicos y promover la producción, las exportaciones y la comercialización de bienes y servicios. Ratificamos que la dolarización parcial de la economía es una medida temporal, pero necesaria para dinamizar la actividad económica, propiciar encadenamientos e incrementar los ingresos en divisas. De modo general, las políticas e incentivos aprobados constituyen una base sólida para mejorar la captación de divisas, dinamizar las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer la inserción internacional del país en el próximo periodo. El programa de gobierno es sometido desde el pasado 15 de noviembre a un amplio proceso de estudio y análisis. Según el primer ministro de Cuba, hasta el momento se han realizado más de 16.400 reuniones y se han generado alrededor de 32.100 propuestas, las cuales servirán como insumos esenciales para su perfeccionamiento con vistas al año 2026. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Sí hay bloqueo, sí se ha recrudecido, sí nos enfrentamos a una guerra económica, sí nos desprecian, sí nos intoxican vulgarmente, obscenamente y cargado de odio en las redes sociales. Pero contamos también, y es lo más importante, con un pueblo heroico y digno. Momento de relevancia dentro de la sesión de la Asamblea Nacional este jueves resultó la intervención del ministro de Economía y Planificación, quien habló de la proyección de crecimiento en 2026 con un margen que calificó de mínimo. En función de los balances macroeconómicos proyectados, la dinámica inflacionaria del año actual y los impactos externos, se estima un comportamiento de la inflación en el entorno del 10% en el 2026, lo que supone una reducción de 5 puntos porcentuales respecto al estimado del cierre del 2025. En este contexto, se planifica un crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes en el entorno del 1%, que se sustenta principalmente en las proyecciones de recuperación del turismo y las entidades exportadoras, la reanimación de actividades productivas y de servicios, el funcionamiento de los esquemas de autofinanciamiento aprobados, entre otros. Para lograr el discreto crecimiento proyectado será crucial la implementación de las medidas contenidas en el programa de gobierno, con énfasis en las encaminadas a incrementar los niveles productivos, los ingresos en divisa al país, que permitirá respaldar niveles productivos y de servicios superiores a los proyectados en este plan. Resulta impostergable avanzar en la recuperación del sistema electroenergético nacional,
mejorar la estabilidad del balance de combustibles, incrementar las producciones agropecuarias, de la industria manufacturera y los servicios, alcanzar un mejor desempeño del sistema empresarial, buscando maximizar sus efectos positivos y multiplicadores para el resto de la economía. El titular de Economía de Cuba se refirió a diferentes aspectos del desempeño macro en el presente año, reconociendo desafíos que van a prevalecer y sobre los cuales es necesario aumentar la eficiencia en las estrategias y ejecuciones. En el año 2025 la economía cubana continuó desempeñándose en un escenario de economía de guerra por el efecto combinado y acumulado de factores externos e internos. Los efectos nocivos del bloqueo económico, comercial, financiero, recrudecidos, se constatan más que nunca en todas las esferas de la economía y la sociedad cubana. Los limitados recursos financieros que el país dispuso en el periodo se concentraron en los pagos priorizados de alimentos, combustibles, sostenimiento, recuperación y creación de nuevas capacidades del sistema eléctrico nacional, medicamentos, defensa y seguridad interior, siendo extremadamente compleja su gestión operativa, pues resultan insuficientes. Bajo el precepto de manejar la crisis, mitigar los impactos de la guerra económica y lograr una gradual recuperación, el plan que se presenta reconoce las tensiones que continuarán impactando su ejecución. Reconociendo que este no es el plan deseado, sino el posible en las condiciones actuales, es un plan mínimo, que requiere del empresariado un reanálisis que movilice todas las reservas productivas que puedan existir para incorporarlas. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Se mantiene sobre Cuba la influencia de las altas presiones migratorias. La masa de aire seca y estable, aunque un ligero incremento en la humedad en las capas bajas y medias de la atmósfera en las últimas horas ha incrementado las áreas de nublado en localidades del extremo más occidental del país, con la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias, condiciones estas que se mantendrán para las próximas 24 horas. Estará amaneciendo parcialmente nublado en los destinos turísticos de la región occidental, principalmente en zonas del extremo más occidental, y en la tarde estará parcialmente nublado en algunas localidades con aislados chubascos y lluvias. Las temperaturas máximas alrededor de los 29 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central, un amanecer con poca nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado, baja la probabilidad de lluvias, con temperaturas máximas alrededor de los 29 grados Celsius. En el oriente del país, un amanecer con sol y pocas nubes. En la tarde estará parcialmente nublado con escasas precipitaciones y temperaturas máximas entre 29 y 30 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6:26 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 6 de la tarde y se mantiene la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, aislados chubascos y lluvias en localidades de la región occidental. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis, por este contacto. Avanzamos con más. Pese a la compleja situación actual, el presupuesto del Estado para 2026 ratifica su validez como soporte financiero que asegura la concreción del plan de la economía al destinar los recursos necesarios para cumplir sus metas fundamentales, afirmó así el ministro de Finanzas y Precios de Cuba, Vladimir Regueiro Ale. El proyecto de presupuesto moviliza recursos financieros para cubrir gastos totales que ascienden a 550.590 millones de pesos. Que expresan un crecimiento del 6% y encarnan con total coherencia el núcleo humanista y la esencia profundamente social de nuestro proyecto revolucionario. De igual forma, el ministro de Finanzas y Precios expresó que aproximadamente el 70% de los gastos de la actividad presupuestada se prioriza para el desarrollo de servicios públicos. Se trata de asegurar como principio inviolable el acceso a derechos fundamentales como la salud del pueblo, la educación de calidad para todos, la cultura, el deporte, la asistencia y la seguridad social, valoradas no como un gasto, sino como la inversión más valiosa en nuestra sociedad.
De ese 70% de los gastos de la actividad presupuestada, el 21% corresponde a la salud pública cubana. Con lo que se respalda la atención médica, el acceso a tratamientos esenciales y a programas preventivos, en un contexto de limitaciones, escasez de recursos y necesidad de modernizar la infraestructura de los servicios de salud. En la atención primaria se planifican 110.700.000 consultas médicas. Se respaldan 324.000 ingresos en los hospitales nacionales y 6.446.000 en hospitales locales, así como la atención de salud diferenciada de los adultos mayores. Asimismo, se informó que la actual situación epidemiológica es prioridad para las autoridades cubanas. Por otra parte, se asegura la sostenibilidad del sistema educativo, lo que se refleja sobre todo en el acceso gratuito a las personas a todos los niveles de enseñanza. Para estos fines se destinan 71.983 millones de pesos, el 20% de estas partidas de la actividad presupuestada. Con estos recursos se respalda la matrícula total de 1.369.000 estudiantes en los niveles de enseñanza preescolar, primaria, general media, técnica y profesional y especial. Se incluyen en esta cifra los recursos para reparaciones de centros educacionales, materiales educativos, así como la capacitación del personal docente. En la enseñanza superior se asegura una matrícula de 204.299 estudiantes en 22 universidades, 122 centros universitarios municipales, 24 filiales universitarias y 32 entidades de ciencia, tecnología e innovación. En tanto, el programa de asistencia social continuará con la protección a núcleos familiares y personas en situación de vulnerabilidad. En estos recursos se incluyen gastos asociados a la atención a la dinámica demográfica, lo que ratifica la prioridad del Estado cubano frente al envejecimiento de la población. Diputados y diputadas aprobaron la declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la escalada de agresión del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. El informe presentado por la Comisión de Relaciones Internacionales condenó las acciones que incitan a conflictos y realizó un llamado a los pueblos y parlamentos del mundo a repudiar con firmeza el amplio despliegue militar que amenaza la seguridad nacional de Venezuela y pone en peligro la estabilidad en la región. La incautación del buque, el robo de su carga y los pretextos usados para bloquear embarques petroleros dejan al descubierto el verdadero objetivo que Washington persigue en su actuación cada vez más agresiva contra Venezuela, que no es otro que tomar el control de sus inmensos recursos naturales a través de un incremento de la presencia militar de los Estados Unidos en la región y con el uso de instrumentos de fuerza como parte de su nueva estrategia de seguridad nacional y corolario Trump, que reivindica la nefasta doctrina Monroe. Recordamos que la región de América Latina y el Caribe fue proclamada como zona de paz por todos los jefes de Estado y Gobierno en la región, en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada en La Habana en 2014. Esta proclama mantiene plena vigencia y debe ser respetada. Es una obligación de todos los gobiernos ante nuestros pueblos. Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba llaman a los pueblos y parlamentos del mundo a condenar con firmeza esta escalada en la agresión contra la nación bolivariana. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Miguel Ángel Cruz. Bienvenido, un gusto saludarte. Saludos, ya comienza nuestro momento deportivo. Volvemos al tema del béisbol, ahora con el reajuste en el calendario de los juegos y la carrera a toda máquina para terminar en tiempo y forma el campeonato antes del 30 de enero de 2026. La Comisión Nacional de este deporte dio prioridad a los partidos decisivos, medidas ratificadas durante una conferencia de prensa en el Estadio Latinoamericano. El presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, y el director de la Serie Nacional, Carlos Martín, ofrecieron precisiones sobre un torneo condicionado por suspensiones, reprogramaciones y compromisos internacionales impostergables. Por lo tanto, se jugarán los partidos que influyen en la clasificación a los 8 primeros lugares, también en la definición de los 2 primeros puestos que garantizan el pase directo a la Liga Élite del Béisbol cubano a comenzar en marzo del año próximo. Además, se confirmó que está descartada cualquier pausa del campeonato beisbolero cuando se desarrolle la Serie de las Américas o la Serie del Caribe, en caso de Cuba ser invitada.
Los playoffs de cuartos de final se definirán en subseries de 5 juegos con 2 partidos en casa del equipo peor ubicado y 3 en la sede del mejor posicionado. Su inicio dependerá del avance de la recuperación del calendario. Podría ser a partir del 24 de diciembre o trasladarse a los primeros días de enero. Quizás el punto más debatido recayó en la no participación en la Serie de las Américas a los jugadores que intervengan en la gran final. Esta es una medida que tiende a desmotivar a los atletas, pero llega para favorecer a los conjuntos involucrados en esta finalísima. Yo pienso que se pudo elegir al pelotero o se pudo dejar elegir al pelotero si decide integrar la selección nacional o quedarse jugando por el título de Cuba. Lo cierto es que, una vez más, las condiciones económicas por las cuales atraviesa el país impide la posibilidad de extender el calendario y hacer las pausas requeridas para no dañar el espectáculo. Esta es, lamentablemente, una condición la cual perjudica al movimiento deportivo cubano de forma general. Punto final a nuestro comentario. Hasta pronto. Gracias, Miguel Ángel. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve, de regreso con otros temas. Mantenga la sintonía. El Banco Central de Cuba ha trabajado en la creación de condiciones para iniciar transformaciones en el mercado cambiario de divisas bajo principios de gradualidad y temporalidad. Así lo dio a conocer en comparecencia la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado. En la economía cubana coexisten actualmente distintas tasas de cambio de las divisas, lo que genera distorsiones, incentiva la informalidad y dificulta la trazabilidad bancaria y fiscal de los hechos económicos. Esta transformación cambiaria, que inicia hoy, 18 de diciembre, busca recuperar la convertibilidad del peso cubano, fortalecer la institucionalidad monetaria y avanzar de manera ordenada hacia la convergencia cambiaria y monetaria. Detalles en las declaraciones de la presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado, y del director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba, Iván Pedroso Carbonell. Veamos. Un mercado cambiario requiere condiciones mínimas de estabilidad macroeconómica, capacidad operativa del sistema bancario y un marco regulatorio ajustado a las condiciones actuales. La combinación de restricciones externas severas, la caída abrupta de ingresos en divisas, la contracción de su oferta en el mercado cambiario oficial, así como los desequilibrios acumulados, determinan el inicio de la transformación cambiaria con un enfoque gradual y responsable. La estrategia enfocada hacia la recuperación de la capacidad de compra de la moneda nacional es concentrar y orientar el mercado de divisas mediante la conexión de los distintos actores económicos, estatales y no estatales, en la producción, exportación y comercialización de bienes y servicios a precios competitivos. Una unificación inmediata de la tasa de cambio sin una etapa de transición podría provocar una devaluación brusca con efectos inflacionarios mayores a los actuales y profundización de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional frente a las divisas. La experiencia internacional demuestra que en economías con desequilibrios cambiarios acumulados, los esquemas transitorios con múltiples segmentos permiten corregir paulatinamente distorsiones sin choques macroeconómicos severos. Considerando los elementos expuestos, se ha decidido poner en vigor este 18 de diciembre del 2025 las medidas que garantizan la transformación del mercado cambiario de divisas. En esta primera etapa se ha concebido su estructuración en 3 segmentos cambiarios, 2 tasas de cambio fijas ya existentes, un segmento 1 que opera a 1 por 24, un segmento 2 que opera a 1 por 120 y se añade
un tercer segmento con una tasa de cambio flotante que será publicada diariamente por el Banco Central de Cuba en su condición de autoridad monetaria del país. La intención que se tiene, ¿no?, es crear el espacio legal para que esas operaciones cambiarias se hagan a través del sistema financiero y pueda funcionar un mercado oficial que genere una tasa sin esa volatilidad, sin esos movimientos especulativos que son elementos que hoy están afectando tanto a los hogares como a los negocios en su operatorio. El diseño mediante el cual se han iniciado estas transformaciones cambiarias en esta etapa inicial es un diseño que es gradual, tiene un enfoque gradual. ¿Y por qué gradual? Porque no es aconsejable ir a una unificación cambiaria de inmediato, de golpe, porque tendría unos resultados bien negativos para la economía. Es decir, aquí no estamos haciendo terapias de choque, que es lo que resultaría de hacer una unificación cambiaria de una vez, de golpe. Por tanto, este enfoque consigue la creación, la existencia de 3 segmentos cambiarios. Cada uno de esos segmentos cambiarios tiene sus participantes y en cada uno de ellos rige una tasa de cambio oficial distinta. Por tanto, efectivamente vamos a contar con 3 tasas de cambio oficiales en la economía, que son las que estructuran el esquema cambiario que se está iniciando. Las transformaciones cambiarias no son un fin en sí mismas, sino una herramienta para ordenar la economía y fortalecer el sistema financiero. Se trata de un proceso gradual, responsable y transparente en correspondencia con las condiciones específicas de Cuba. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.